Bueno, pues ahora funciones exponenciales. Bueno, uno de los primeros temas en desarrollar en la parte de álgebra son leyes de exponentes. Nosotros ya manejamos que es un exponente. Es más, de ahí la función lineal exponente de grado 1, profesor, la función constante exponente de grado 0, la función cuadrática exponente de grado 2. Nosotros estamos relacionados y entendemos a qué se refiere con exponentes. Ahora, cuando me habla de funciones, cuando a mí me habla de funciones, tienes que entender que las funciones, hay una relación entre qué? Entre el dominio y el rango. Entonces, acá vamos a tener un valor de X que me va a obtener una imagen, ¿no? Recuerda que acá hablamos, ¿no? De X y su imagen, ¿no? Ordenadas y abscisas, de un par ordenado. Entonces, cuando este par ordenado tiene como regla de correspondencia una expresión algebraica exponencial, se generan las funciones exponenciales. Y claro, teniendo en presente que el 0 elevado a la 0 no está definido, ¿no? Y teniendo en presente que cualquier número elevado a la 0 siempre es la unidad, ¿no? Teniendo presente esos dos pequeños detalles. La función exponencial con base a se define para todos los números reales, x, evidentemente, de esta manera. Profesor, es fácil de entender, es fácil de comprender. Recuerda, x puede tomar cualquier valor real, porque estamos en el campo de los números reales. Si fuera imaginario sería otra historia, profesor. A ver, vamos a ver un poco de tu poder. Vamos a sentir tu ki ahora. Si x fuera un número, y mira, es una pregunta pesada, una pregunta pesada. Si lo respondes a buena hora, si no, no hay ningún problema. Porque en sí no estás obligado a responder, es un poco más exigente, un poco más de teoría. Ah, profesor, imagina que A es un número real. Imagina que A es un número real. ¿Ah? Ahora X, imagina que es un número imaginario. Ahora, lo que voy a obtener, ¿va a ser un número real o un número imaginario? A ver, señores, en el chat, a ver que es importante su participación. ¿Qué me dicen? A es un número real. X es un número imaginario. Lo que voy a obtener, ¿es real o imaginario? Bueno, hay dos respuestas. Recuerda, puedes equivocarte, acá no hay ningún problema. La idea es que participen para ver si estás activo o no estás activo, nada más en otras palabras. Por si acaso, la respuesta es un número real. ¿Por qué, profesor, es un número real? El que define eso que es, profesor, la base. Ahora, si la base fuera un número imaginario y el exponente fuera un número real, ahí sí, el que define es la base, por si acaso. Es una pregunta teórica, es una pregunta teórica. Entonces, ya que manejamos esa parte, entonces no hay ningún problema. Si A es un número real y X es un número imaginario, igual, lo que predetermina todo, profesor, es la base. Bueno, tenemos acá una pequeña condición, ¿no? Que A, profesor, 0 a la 0, profesor, no está definido, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Tenemos algunos ejemplitos, ¿eh? 2 a la X, profesor, H a la 3X, son valores reales, donde la variable X puede tomar cualquier valor, incluido el 0, profesor. Evidentemente nosotros ya podemos definir la base, porque eso es algo que nosotros ya hemos visto en la parte de que, en el primer tema, igual acá nadie es, profesor, nadie acaba de decir que la base sea X, ¿no? Claro, profesor, la base en este caso es 3 y la base en este caso es 10, ¿no? Recuerda que la base 10 en logaritmo simplemente no se denota, ¿no? No se denota. Ahora, para poder graficar, tenemos que tener presente esta pequeña relación. Y es fácil de entender. Lo bueno que cuando tú tengas problemas, cuando tienes problemas del logaritmo y de repente por A o B a ti se te ha olvidado por completo la gráfica que está en la pantalla, puedes tabular. Es válido por si acaso. Es válido poder tabular. Entonces acá, profesor, yo me olvidó cómo se grafica una exponencial cuando la base
es mayor que 1, o cuando la base, profesor, ¿cómo es? Menor a 1, pero mayor que 0, ¿no? Entonces, en caso que a ti se te haya olvidado esa pequeña cuestión, puedes tabularlo. Ahora, cuando tú vas a tabular funciones de logaritmo exponencial, acá sí se te permite tabular. Tú, de hecho, que vas a saber que es una curva, porque la función exponencial es una curva. Ahora, esa curva tiene dos maneras. En esa curva, traten de ser puntuales, si no traten de ser puntuales. Ahora, esa curva, el único detalle que de repente puede verse un poco complicado, no sé si se inclina a la derecha o a la izquierda, no te aclara, no sé si es el caso A o el caso B. Entonces puedes tabular. Cuando tú tabulas una recta, una parábola, se te recomienda generalmente tabular números un poco lejanos. Pero cuando vas a trabajar la parte del logaritmo, se te recomienda siempre primero evaluar al cero. Siempre. Y luego otro valor nada más. Y con eso tú vas a saber si se inclina, entre comillas, primer gráfico, mayor que perdón, A mayor que 1, o en el segundo gráfico, ¿no? A menor que 1, pero, mayor que 0, ¿no? El dominio, como no hay ninguna restricción, profesor, son los reales. Ahora, si el dominio son los reales, profesor, en el rango sí ten mucho cuidado. Porque esto, como te menciono, la parte donde la mayoría tiene problemas, es en las partes teóricas. Muchas veces se dejan llevar, dicen dominios reales, rango reales, no ten mucho cuidado. Y acá también otro pequeño detalle que algunos siguen cometiendo todavía, o de repente ustedes ya no. Cuando yo te digo los reales positivos, a ver, cuando yo te digo los reales positivos, ¿está incluido el cero o no? Vamos, señores, en el chat. Cuando yo te digo los reales positivos, ¿está incluido el cero o no está incluido el cero? Dice, cuando digo los reales positivos, ¿está incluido o no incluido el cero? Por ejemplo, ahí dice, recuerda que el cero no tiene signo. El cero no tiene signo. El cero no es positivo, el cero no es negativo. Entonces, acá hay una pequeña palabrita nomás que hace que muchos cometan muchos errores en examen de admisión. Una cosa es que te digan los valores. ¿Cuáles son los valores no negativos? Cuando yo te digo los valores no negativos, incluyo todo lo positivo y al cero. Cuando yo te digo los valores no positivos, agarro todos los negativos, incluyo el cero. Es una cosa que te pregunten valores positivos y una cosa que te digan valores no negativos. Porque el cero no tiene signo. Bueno, haciendo recordar esa pequeña salvedad de que el cero no tiene signo. Profesor, acá el rango me dice que son los reales positivos. Si me dice que son los reales positivos, significa que no toma ¿quién? Al cero. Profesor, al costado, en el segundo caso, de la misma manera. Está diciendo reales positivos. Entonces me está diciendo que no incluye al cero. Es más, en estos dos gráficos, la asíntota es el cero. ¿Qué cosa es una asíntota? Aquel valor que por más valor infinito o más grande que se asome, nunca lo va a tomar, ¿no? Se acerca a lo más cercano, pero nunca lo toma. Bueno, se dice fusión creciente porque los valores van aumentando. Recuerda, se dice creciente cuando el x aumenta, la función crece. Eso también más que todo en las preguntas teóricas. Las preguntas más temidas son las teóricas. Y la mayoría se equivoca ahí. La definición es sencilla. Una función es creciente si los valores de x se incrementan y por consiguiente los valores de la función también se incrementan. Eso es creciente. Ahora, ¿decreciente qué es? Lo mismo nada, pero se cambia, se invierte. Cuando los valores de x aumentan, la función disminuye. Es una función decreciente. En ambos casos positivos, ¿no? Dice, no hay intersección con el eje de las abscisas. La intersección con el eje de las ordenadas es en 0 y 1, ¿no? Porque la asíntota está en el x0. Igual en la parte, en la segunda gráfica, ¿no? Si es positivo, en ese sentido. Si es negativo, en el otro sentido.
Básico, profesor, básico. En esa parte no creo que nadie tenga ningún problema, porque la parte de definición es directa. La parte de definición es directa nada más, es directa. Entonces veamos, a ver. Ahora vamos a pasar a la función exponencial o natural, profesor. En este caso, profesor, se dice natural. ¿Por qué natural? Bueno, todo el mundo ya conoce el número e. Yo estoy seguro que tú la conoces. Tú ya conoces al número, al bendito número neperiano. Profesor, ¿por qué lo estudiamos acá? Porque también se trabaja con los logaritmos neperianos. Los logaritmos neperianos son aquellos que tienen a la letra e nada más, como base, claro, ¿no? La función exponencial natural es la función exponencial f de x igual e a la x. Profesor, el valor de e es 2,7. Es mayor que la unidad. Como es mayor que la unidad, significa ¿qué cosa? Que su gráfica tiene esa forma. Es una función creciente o decreciente. Profesor, yo veo que la gráfica está aumentando. Si la gráfica está aumentando, lo único que significa es una función creciente. Incrementan los valores de x, se incrementan los valores de la función. Totalmente sencillo, profesor. Ahora vamos a pasar a la definición de una función logarítmica. Por si acaso, la función exponencial es inversa con la función logarítmica. Cuando hablamos de funciones inversas, estamos hablando de simetría con la recta y igual a x, ¿no? O la función, bueno, y igual a x nada más, ¿no? Ángulo de inclinación es 45, ¿no? Es una simetría nada más, es una simetría. Sea, dice, ¿no? Sea, profesor, A un número positivo. Bueno, ahí la parte de A diferente de 1, ¿no? Se corre un poquito en la parte de la, se introdujo encima de la N. Por si acaso ahí es con A diferente de 1. La función logaritmo con base en A, denotado por logaritmo en base a, se define, ¿no? Logaritmo de x en base a igual a y. Ya tengo la función, profesor, ya tengo la función. Pero mira al costado. Tú muy bien sabes que una forma de expresarlo en forma de exponentes es colocar a la y, y eso es igual a x. Y recuerda también siempre las premisas, recuerda también siempre las premisas. Profesor, en otras palabras, la función logaritmo, como te mencioné, es la inversa, ¿no? Es la inversa de la exponencial. Así que el logaritmo de x en base a es el exponente al que se debe elevar la base para dar x, ¿no? Entonces esa partida lo manejamos ya. Las gráficas también son muy similares, pues las gráficas también son muy similares. Bueno, tenemos en el primer caso la función cuando el a, ¿cuánto es, profesor? La función cuando a es mayor que 1. Si la gráfica, profesor, perdón, si la función es mayor que la unidad, si la función es mayor que la unidad, entonces la gráfica es una función creciente. Ahora, si el valor de a es menor a la unidad, profesor, pero cuando hemos visto la parte de menor, me recuerda un poco a los exponentes o a la función exponencial cuando el a también era menor que 1. Tienen la misma forma, claro, tienen la misma forma. La única diferencia es que en logaritmo existe asíntotas. Si te percatas, profesor, el valor de x, por más que se acerque, nunca va a ser igual a x al c, x igual a 0. Porque tú sabes que eso no puede ser 0, ¿no? Y entonces significa que va a tomar una asíntota, ¿no? Una asíntota, ¿no? Bueno, acá el dominio son los reales positivos.
Ya, es simplemente por la definición, simplemente es por la definición. Simplemente por la definición nada más, y el rango son los reales. Recuerda que los reales son los valores del y. Y puede ser en este caso positivo o negativo, lo cual es contrario con la función exponencial, ¿sí? Ahora el dominio, profesor. Recuerda que el dominio de la función exponencial son los reales y el rango es el real positivo. O sea, que está al contrario, profesor. Porque la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas. Bueno, la intersección en el eje y no existe, como en la función exponencial en el eje y no existe, ¿no? La curva es cóncava hacia abajo, profesor. ¿Qué significa? Que va a tener un máximo, ¿no? Que va a tener un máximo. Bueno, el costal es la misma historia. Pero lo que está cambiando simplemente va a ser ¿quién? El A nada más, ¿no? El A. O sea, al costado igual, la misma historia, lo que va a cambiar siempre es el valor de A, ¿no? De 0 a 1, ¿no? Entonces, con esto creo que ya no hay ningún problema, ¿no? Es una pequeña comparación entre la función logarítmica y la exponencial. Exponente base, profesor. En este caso, este es el exponente y esta es la base, ¿no? Si te has percatado, en ambos casos, yo puedo partir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En ambos casos, profesor, en ambos casos, la base, exponente, exponente, ¿no? Es muy similar, recuerda que son íntimamente, están relacionadas íntimamente, ¿no? Ambas formas la base es la misma, claro, evidentemente. ¿Y acá qué pasó? Acá bueno, en la parte, a ver, se ha juntado, porque se ha juntado, porque se ha juntado. Tiene que ir ahí. Ahora sí. Dice, graficando la función logarítmica, ¿no? Traza la gráfica del f de x igual al logaritmo de 2 en base x. Como yo te mencioné, de repente por ahora, por circunstancias, yo me he olvidado pues, cómo graficar. No sé, ya me olvidé. Eso es historia pasada, puedes decir. Entonces, una forma de poder graficarlos, pues tabular. Pero recuerda, ¿no? Tienes que tomar valores que a ti se te haga más fácil manejar, ¿no? Bueno, tenemos acá un juego de valores, ¿no? Juego de valores, ¿no? Todo está en función del 2. ¿Por qué el 2? Porque la base que es 2, por si acaso. Y yo he escogido 2, no es al azar, no es al azar, ¿no? Yo he cogido 2 porque la base, ¿cuánto es? 2. Y si yo lo grafico, voy a obtener esta gráfica. Como te mencioné, tabulando también puedes conseguir la respuesta, ¿no? La mayoría, o a veces, no se olviden, con la tabulación, nada más con la tabulación uno puede llegar a la respuesta de una manera directa y sencilla, ¿no? Entonces creo que cosa podemos iniciar la parte práctica. Ya podemos iniciar la parte práctica. Ningún problema. Ahora, lo que vamos a desarrollar en la parte práctica son los problemas que, bueno, mientras que voy borrando la pizarra, nosotros podemos estar observando una pequeña imagen de gráficas. Ahora, profesor, esas gráficas, yo observo un grupo de logaritmos. Estoy observando un grupo de logaritmos. Ahora, que una gráfica sea más inclinada o una gráfica tiene mayor pendiente o una que tenga menor pendiente, ¿de qué va a depender? Igual que en la parte de funciones exponenciales.
Mira la base 2, y la gráfica es un poco más arriba. Pero ¿qué pasa cuando la base se incrementa? La gráfica tiende a juntarse más. Entonces, cuando ustedes van a querer interpretar gráficas, cuando van a querer desarrollar alguna gráfica en especial, tienes que tener ese pequeño detalle. Cuando la base aumenta, la gráfica más y más se inclina hacia el eje X, ¿no? Más y más se inclina hacia el eje X, ¿no? Entonces, veamos con el problema número, bueno, hacemos de manera directa el problema 1 y el problema 2. Claro, todo está en función, pero todo está en función. Bueno, ahí faltó colocar un problema más. Entonces colocamos, a ver, el de f de x igual a 1/2 de x, ¿no? Para comenzar, profesor, son funciones exponenciales. Son funciones exponenciales. En ambos casos son funciones exponenciales. Entonces, para ver funciones exponenciales, tiene dos opciones. Puedo tabularlo. O simplemente recorrerme nada más. Bueno, para no editar mucho el tiempo, a mano alzada, dibujo mi plano cartesiano. Dibujo mi plano cartesiano. Ahora, cuando vienen a misión de tipo de preguntas, simplemente es la tendencia nada más, la tendencia. Cuando, bueno, creo que sin que seas un genio te puedes dar cuenta, ¿no? Si yo incremento el valor de X, esto va a ir aumentando. Y listo, pues va a ir aumentando nada más. Listo. Ahora, en el caso contrario, si yo incremento el X, profesor, eso se hace mucho más pequeño porque está como denominador. Entonces, va a ir disminuyendo. Ahora, si yo le coloco una cantidad negativa, y tiene esa forma, ¿no? Y tiene esa forma. Ahora, profesor, ¿qué pasa si esa función, tal como está, profesor? Todo el mundo sabe que este punto, ¿cuánto vale? Profesor, cuando el x es 0, eso vale 1. En ambos casos, ¿no? En ambos casos vale 1. Ahora, hay propiedades que nosotros ya manejamos. ¿Qué pasa si esto lo sumo 5 yo? ¿Qué va a pasar si eso yo lo sumo 5? Profesor, si yo lo sumo 5, ¿la gráfica dónde se va? Hacia arriba. Si le sumo 5, eso se va hacia arriba. Si yo le sumo, o si le resto por lo menos 5. ¿Ya? Ahora, como esos problemas son elementales, son básicos por si acaso, quiero que tú me digas, y yo le coloco el menos acá. Y un poco de maldad, ¿no? Ya, tan fácil tampoco, ¿no? Un poquito más de maldad, a ver. A ver si aquí me dice, si yo le coloco ese signo menos, ¿en qué va a cambiar? Manda el chat, nada más, profesor, ¿no? Recuerda que el signo menos, una cosa que, mira, una cosa es que yo le coloque el signo menos ahí y una cosa que lo coloque acá. No sé si se puede percibir. Sí, no, sí se puede, está bien. Una cosa que yo le coloque menos x y una cosa que yo le coloque menos la función. Bueno, algo rápido. Porque el problema era demasiado elemental, así que le hemos puesto un poquito más de picante. Primero comencemos con esto. Y al otro le cambiamos el signo, ¿no? Ya. Si yo le coloco menos, solo el x, pues la gráfica va a tener esta forma, mira, ven. Creo que te recuerda la semana pasada, ¿no? X negativo, simetría en el eje. Bien. Entonces la gráfica sería esta de acá. Esta es la gráfica de f de x es igual a 2 a la menos x. Mira, menos x simplemente un espejo. Ahora, ¿qué ha pasado, profesor, en este caso? Un poco más de sazón al problemita, porque era muy elemental, no parecía muy fácil, ya. Parecía primaria, ya. Entonces acá no, se coloca el menos. Es a modo de recuerdo, nada más, coloco a modo de recuerdo nada más, ¿no? Ahora, si yo, profesor, le coloco el signo menos en ese lado, acá le coloco el signo menos solo al x. Y el espejo es con el eje y. Cuando yo le coloco el signo menos a toda la función, el espejo es en que con el eje x.
Entonces ten presente esas dos pequeñas cuestiones, ¿no? Cuando más adelante aparece, no, menos x, más 1, más 2, no sé. Ahora, ya tengo la función. Ahora, si acá yo le incremento, no sé, a ver, un poco más de maldad ya, ¿no? Más 6. Si es más 6, eso acá, un poco más arriba. Si es menos 6, ya se va. Pero lo importante es, si es menos x, espejo en el eje y. Si es menos toda la función, espejo en el eje x, ¿no? Totalmente sencillo, totalmente sencillo, ¿no? Totalmente sencillo, ¿no? Tengan mucho cuidado con los signos negativos. A veces a algunos se les pasa, confunden el menos x con simplemente menos toda la función. Entonces, a ver, de nuevo compartimos la pantalla. Y listo, a ver. Bueno, pasamos al problema número 5, ¿no? El 5 prácticamente es a modo de seguir reforzando la idea, ¿no? A modo de seguir reforzando la idea, nada más. Como te menciono, esto es como conocer dos gráficas más, nada más. Ya conozco muchas gráficas. Uno más, profesor, me va a contar una F, un poquito más grande, ¿no? Menos 5, X. Pero esto, bueno, vamos a graficar primero el menos X y luego, no, primero graficamos, a ver, va a ser un poco más entretenido. Bueno, el sumar y restar creo que no hay ningún problema para ti. No hay ningún problema para ti, ¿no? El sumar y restar creo que para ti no hay ningún problema. En esa parte sí, no va a haber ningún problema. Entonces yo sé que es una función, profesor, exponencial. Esto de acá es mayor que la unidad, entonces eso de acá va a ir incrementando. El profesor gráfico nada más. Yo sé que se va a incrementar, ¿no? Como te mencioné, la gráfica es mucho más sencilla que la de valor absoluto, raíz cuadrada. Y yo sé que en este punto, ¿qué va a ser, profesor? 1. Porque cualquier número elevado a la cero, ¿cuánto vale? 1. Y listo. Ahora, si me colocara menos x, profesor, menos, está volviendo negativo todo. Entonces, ¿no? Profesor, esta es la gráfica, ¿no? Se incrementa, o sea. Ahora, el hecho que me hayan colocado menos acá, ¿qué implica? Simplemente que lo que era positivo se volvió negativo. La gráfica sería esta de acá, ¿no? La gráfica sería esta de ahí. Y listo, profesor. Profesor, en este punto me van a pedir hallar áreas. No, no te pediré, es mucha maldad. Cuando viene acá, simplemente viene en gráfica, directo al asunto nada más, directo al asunto nada más, directo al asunto. A ver, nuevo compartimos. Pasamos al problema número 4, dice graficar el valor absoluto de x. Y acá también con el valor absoluto tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. A ver, veamos la gráfica. Profesor, el valor absoluto de x. En otras palabras, profesor, x puede ser cualquier valor, profesor, x puede ser cualquier valor. Problema número 3. Entonces tengo el bendito de f de x igual a logaritmo valor absoluto de x. Valor absoluto de x. Ahora, mira, antes de entrar a ese pequeño dilema que estamos acá, vamos a presentar dos cuestiones previas. La primera, cuestión previa. Bueno, y de nuevo, profesor, una cosa es que el valor absoluto, le afecte a la variable y una cosa totalmente diferente es que el valor absoluto le afecta a toda la función. Si yo tengo, profesor, logaritmo de x en base 2, la gráfica nosotros ya la hemos observado, profesor, hace un momento, ¿no? Claro, la hemos observado. Por la base 2, ¿no? Si fuera una exponencial va de esta manera. Y este profesor va en el sentido contrario, ¿no? De esta manera. Bueno, aquí hay una cinta, aquí hay una cinta. Y listo. Mira. O sea, esa gráfica está fácil de percibir, ¿no? Esa gráfica está fácil de percibir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué va a pasar si yo a esto de acá le aplico valor absoluto? A ver, señores, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿La gráfica se mantiene o en qué cambiaría?
Entonces yo tengo que pensar, yo sé que valor absoluto convierte todo en ¿qué? En positivo. Si acá yo coloco -5, coloco 10, yo sé que lo que va a expulsar es positivo. El valor absoluto convierte todo en positivo. Todos entendés en la cabecita, ¿no? Un valor absoluto en la cabeza para que todo lo negativo se convierta en positivo. Entonces, esto ya es positivo, pues. Esto de acá ya es positivo. Ahora, si esto de acá ya es positivo, pues esto acá es negativo. ¿Y dice acá? Lo convierte en positivo. Entonces, la gráfica sería de esta manera. Entonces, acá, la gráfica sería de esta manera. Bueno, también, perdón. No, un poco de simetría, ¿no? Perdón. La simetría está mal, la simetría está mal. Estoy observando mal, estoy observando mal. Entonces, tiene que ser lo mismo que está abajo, pero hacia arriba. Entonces, acá sería simplemente de esta manera, ¿no? Y es el más infinito, ¿no? Prácticamente una B, ¿no? Prácticamente una B. Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos todo lo contrario? Ahora, profesor, ¿qué pasaría si acá tú le colocas? Bueno, colocamos el siguiente, a ver, pero en este caso, profesor, miren en este caso, el lugar, valor absoluto, ahora de qué? El valor absoluto solo le afecta a qué? Al X, nada más. Entonces lo graficamos de una manera sencilla, pues lo graficamos de una manera sencilla. Ni bien se termina la sesión, ni bien se termina la sesión, automáticamente todos tienen que volverse a conectar, por favor. Bueno, partimos de lo principal. X puede ser negativo, antes que empezamos con analizar eso. X puede ser negativo, X no puede ser, o X puede ser, mejor, pues, X puede ser negativo. Recuerda la definición, recuerda la definición. Profesor, X no puede ser negativo, ¿eh? X no puede ser negativo. No, no, claro. Antes de color azul, sino tal como es así. Ya, ahí nada más, ahí nada más. Ahí concéntrate en eso. No olvides por cierto. Ese X de acá puede ser negativo, dime. Ese X tal como está puede ser negativo por definición del logaritmo. Por definición del logaritmo. Recuerda, cuando hemos definido la parte del logaritmo, tenemos una pequeña interpretación, ¿no? Este X puede ser negativo. Entonces creo que hay un pequeño detalle, ¿no? Sobre este X no puede ser, ¿qué cosa? Negativo. Yo no puedo colocar un valor negativo. Ese que está ahí adentro, pues, tiene que ser, ¿qué cosa? Mayor que 0. Ahora, si esto es mayor que 0, el hecho que te hayan puesto valor absoluto, ¿va a cambiar en algo? Entonces, a veces un problema recontra elemental se convierte mucho más elemental todavía. Definición, nada más. O sea, de hecho que si es positivo, que yo le coloque un valor absoluto no va a cambiar en nada, pero no va a cambiar en nada. Entonces la gráfica pues, sigue siendo la misma, nada más. Porque por definición lo que está acá adentro, ya es qué cosa, profesor. Ya es positivo. Entonces ya no va a cambiar para nada, ¿no? Ya no va a cambiar para nada, ya no va a cambiar nada. Pero si la estuviera así, sería una cosa totalmente diferente, ¿no? Si estuviera así, sería una cosa totalmente diferente. Bueno, como se va